Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Esther y de nuestro podcast. Estamos en la serie de la anorexia y otros monstruos debajo de la cama. Posiblemente este sea el último capítulo de la serie para que entremos a otro más. Puede que más adelante haya más capítulos en Anchor, que es la plataforma en la cual se suben estos podcasts. Puedes encontrar agrupados por serie todos los que hemos subido. Voy a compartir contigo algo muy íntimo y personal que escribí hace 3 años para un libro que estoy intentando escribir, pero que en el proceso, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que había muchas cosas por sanar y tuve que detenerme. Quiero compartir este escrito contigo para contextualizarte un poco acerca del tema que vamos a hablar en el día de hoy. No suelo usar mi nombre para hablar de mí. Siento que no me define, que es más una decisión ajena, un recuerdo muerto que debo revivir para convencer a la gente de que sé de qué hablo. La persona de la que menos me he sentido orgullosa, un ente del pasado en lugar de mi verdadera esencia. Nunca me sentí siendo yo. Creo que todo empezó desde que mi cuerpo dejó de ser mío por decisión ajena. Era muy pequeña, lo que hizo todo más profundo y difícil de olvidar. Me convencí de que no eran recuerdos hasta que tuve conciencia de la atrocidad que encerraba en mi cabeza y en mi cuerpo. Seguía siendo mi cuerpo, así yo no estuviera ahí. La creatividad de tener la mente en todos los lugares posibles, menos donde estaba. Un escape de la realidad, pero ahí estaba. No tenía voz, aunque gritara y llorara. El peso de su cuerpo me aplastaba hasta el alma. Ojalá morir, pensaba. Me sentía muda. Todas mis pesadillas se resumían al silencio ensordecedor. No podía hablar. La culpa apagaba la voz en cada intento por buscar ayuda. Estar rota, no valer lo suficiente como para que mis padres me llevaran con ellos. Ojalá estar soñando, pensaba. ¿Me iban a creer? Balbuceé mi verdad y la humillación vino por un tiempo. La monstruosidad se detuvo, pero yo sabía que volvería. El pesimismo empezó a forjar su raíz en mí hasta la médula. Me persiguió hasta el lugar que consideraba más seguro. Allí también me robó la oportunidad de ser una niña normal, de solo preocuparme por qué vestido ponerle a mi muñeca. La normalidad de otros en mi caso era trivialidad. Mis preocupaciones a los 6 años eran que por favor, dejaran de abusar de mí. Desde entonces la muerte se asomó en mi mente como una maravillosa opción. Odié cada centímetro de mí, odié los espejos, el reflejo de mi rostro, ese cuerpo extraño que se decía mío. Odié mi voz, mis manos que no me salvaron, odié mis pies por no correr, odié mi cabello y sobre todo odié mi nombre. Él traspasó mi cuerpo, me llenó de heridas, me destruyó por los años que se le antojó. Me apagó el grito una y otra vez. Su rutina de monstruosidad desvalijó mi cuerpo, me convirtió en un objeto, una piedra, una cueva, un residuo, inhumana, incorpórea, silenciosa, horrorosa. Lo he aceptado, pero no lo quiero. He llorado rosas, he llorado espinas, he llorado tiempos, he llorado esquinas, me he marcado el cuerpo, me he cortado la vida. He saboteado mis sueños, he hecho todo lo posible por destruirme tantas veces que tuve que reinventarme. Las heridas eran muy profundas, atravesaban lo que estaba destinada a ser, por lo que me restaba hacer con los despojos. Me castigué de muchas formas, entregué mi cuerpo al hambre por muchas semanas. Me vi las costillas y me sentí viva muriendo. Al fin podía controlar mi cuerpo. Dejé que la amargura me brindara totalmente y la costra endurecida salió al mundo. Los insolentes me llamaron amargada. No los culpo. Desde afuera el infierno siempre parece un paraíso. Toda mi vida tuve pesadillas con ser muda. Estar sin voz era una de las cosas que más terror me daba, pero aprendí a vivir intentando ser normal. Dejé a un lado esa persona que llamaron mis padres como la llamaron. Aunque reclamaba atención, era como tener encerrada a una niña indefensa en el sótano. Por ratos me sentía una asesina. Estaba siendo alguien que no era para que nadie se sintiera mal con mi tragedia. Pero las tragedias están destinadas a aparecer en cualquier momento. Había visto
o había vivido en una mentira todos esos años y mi cuerpo empezó a enfermarse. Se debilitó al punto que empezó a podrirse. El cáncer se apoderó de mis cuerdas vocales y entonces ya no era pesadilla, era verdad que podía quedar muda. El milagro de la vida palpitó en mí. Mis despojos fueron salvados. Por mucho que quise morir, la vida siempre se aseguró de florecer con fuerza en mí. Me di por vencida con la muerte. Me oculté en los libros y en las letras. Me convencí de que podía escribir otra historia. La ayuda llegó con los años directamente desde el cielo. El amor eterno que llaman Dios se materializó en una persona llamada Yacenis. Tan pequeña y tan sabia, me curaba con sus palabras. Siempre quise tener una familia, como la de ella, pero pude consolarme con su amistad y su legado. Conservé la distancia con la niña interior, le quité la voz y dejé que se ahogara en silencio. Las heridas fueron saliendo a la luz de una manera u otra. Ataques de pánico, depresiones, intentos de suicidio, anorexia, insomnio, apatía. Pero el tiempo no se detiene solo porque tú lo necesites. Alterné mi vida con otra. 2 versiones en mí subsistían. Podía ser la mejor persona del mundo y al otro día destruirlo a todos. Llegué a ser llamada indescifrable. Los insolentes siempre confunden un corazón roto con cualquier rata muerta. Con los años ni mi vocación fue suficiente para mantenerme en ese lugar tenebroso llamada casa. Los abusos habían parado por varias décadas, pero el mundo estaba presente, el miedo estaba presente en cada noticia de su regreso. Un llamado desde lo más profundo de mi ser me llevó a dejarlo todo. Me fui lo más lejos posible y volví a perder el norte. Me dejé envolver por un concepto de amor que es más excusa que otra cosa. Me llené nuevamente de miedo. Nunca quise que me vieran como me estoy mostrando aquí. Era preferible morir que avergonzarme hasta ese punto. Volví a esconderme, volví a sabotearme, volví a destruir todo y a todos a mi alrededor. Necesitaba confirmar la teoría de que era un ser despreciable desde antes de nacer y por eso me violaron por tantos años. Debía existir una razón de peso para que la desgracia de mi existencia se mantuviera a pesar de todo. Soy mala, no soy suficiente, no merezco amor, no debería estar viva, nadie te ama, no mereces que nadie te ame. Las palabras que me acompañaron por más de 20 años volvieron a aparecer. Hice todo por ser ella y convencer a las personas que más había amado en mi vida de que no merecía nada. Volví a viajar hasta que entendí que no era el lugar, no eran los demás, era yo y debía hacer algo de una vez. Enfrenté mi peor temor en la vida. El cordón umbilical alrededor de mi cuello asfixiante y abrasador me terminó de romper. Los pedazos esparcidos rectaron en el vacío de las lágrimas, oculta por tantos años. No había culpable, el perdón como única opción y al mismo tiempo mi mayor miedo. Había odiado tanto mi concepción que escuchar sus historias helaba mi sangre. Meses enteros como preludio al fin de años de espera. En medio de una conversación, el silencio envolvió el llanto y el miedo. El miedo de pronunciar un siento tardío pero que igualmente anhelado, una verdad que atravesó la garganta y falleció en un grito desesperado sobre la verdad temida. La libertad de una verdad horrorosa, la aceptación del hecho más que de las razones, el descanso, al fin, sin miedos, sin razones para qué ocultarme. Entregué mi corazón a Dios para ser sanado, la alegría de estar viva, la revolución del amor propio. No hay razón para lo que me pasó, no puedo hacer nada y por cambiarlo, pero sí puedo convertir en sabiduría las verdades y las mentiras que me acompañaron toda la vida. Es posible que tu historia no se parezca en nada a la mía y que en este momento no parezca nada tu tragedia actual ante todo lo que acabo de contar. Sin embargo, es importante. Tú eres importante. Tu dolor lo es, lo que callas también. Quiero compartir contigo, y lo he venido haciendo en este podcast y en mi blog y en Proyecto Esther, las teorías que me han dejado todo lo anterior expuesto, como una garantía de que por supuesto sé de qué hablo cuando hablo de amor propio. No es tan difícil. Solo hay que bajarle el volumen al drama interior. De alguna manera, se supondría que era el primer capítulo de mi libro. Sí, un libro que habla acerca de mis teorías autobiográficas basadas en las cosas que me han pasado y en mis múltiples errores. Ahora, hay muchas personas que este tema, que es el monstruo debajo de la cama, el abuso en todas sus formas, sexual, físico, emocional, como lo quieras ver.
Para muchas personas uno debería avergonzarse de eso. No hables de eso, qué pena, no te da pena. ¿Cómo vas a hablar de eso? Escóndelo, escóndete. Es como si de alguna manera la gente quisiera decirte, es que tú tienes la culpa que te haya pasado. Y realmente cuando uno es víctima de abuso, eso es una consecuencia de eso. Uno siente la culpa. De alguna manera u otra quiere justificar que el daño que te están haciendo o que te hicieron fue tu culpa. ¿Y qué culpa puede tener una niña de 3 años de que alguien empiece a abusar de ella? Por Dios, no tiene cuerpo, no es voluptuosa para llamar la atención de un hombre, si así puede llamarse, sino que simplemente son problemas sociales. O sea, Latinoamérica tiene una de las tasas más altas de abuso infantil por personas cercanas a la familia o familiares. Y es un tema del que no se habla y mucha gente tristemente ha sufrido consecuencias de lo que es el abuso y de lo que es no hablar de eso y de lo que es lo que se llama revictimización. La revictimización, y voy a leer un concepto de la vieja confiable que es Wikipedia. La revictimización se conoce como la victimización secundaria o doble victimización, el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, ya sea de malos tratos o violencia de género, secuestro, abuso, etc. Yo pienso que también las personas cercanas nos revictimizan. Este tema de hablar del abuso para muchas personas es penoso. Yo no siento pena porque yo no tuve la culpa. Y no tengo por qué sentir pena de algo que me hicieron por encima de lo que yo quisiera. Quiero dejar claro de que no busco ni lástima, ni pobrecita, aunque yo sé que eso causa morbo y entonces vamos a buscar sus redes sociales, quién es, con quién se casó y vamos a hacer unas teorías conspirativas porque ya me ha pasado. Entonces estoy siendo muy sincera. Cuando comenzó Proyecto Esther fue el primer tema del que hablamos y por eso para mí las personas con las que inició ese proyecto siempre serán invaluables y personas de mucho, bueno, invaluables significa de mucho valor. Para mí, por todo lo que significaron, porque fue dar un paso que nunca había querido dar, que siempre me dio temor, y fue compartir lo que me había pasado, no como mostrarme como un ejemplo de perfección, sino de que superé con la ayuda de Dios y de la terapia un proceso muy difícil de mi vida. Ese proceso se vio acompañado de muchas cosas aún más difíciles, complicadas y difíciles, súper duras de entender. Hay una parte de mi vida que voy a compartir con ustedes que mucha gente todavía, pues yo sigo pensando que hay gente que no entiende o no conoce el evangelio o no tiene la capacidad de comprenderla. Porque el hecho es de que cuando yo hablo de que mi inicio estuvo marcado, mi nacimiento estuvo marcado, fue porque mi propio padre, eh, en un acto egoísta, ofreció mi alma a Satanás para obtener beneficios económicos y, y otro tipo de beneficios. Una persona que practica la brujería y también, pues sí, una persona que practica la brujería ya, eso está dicho. El caso es que cuando esa verdad la conocí, la entendí, me sentí libre. Puede escucharse como una locura, pero es que estuve batallando toda mi vida contra el mismo diablo sin saber por qué él se sentía con derecho a influir en mis decisiones, porque siempre hubieron en mi vida momentos tan difíciles y tantos ataques espirituales. Yo sentía que era porque era una persona pecadora, sucia, inmunda, y por eso Satanás se sentía con derecho, pero resulta que no, resulta que él se sentía con derecho desde que nací, porque mi propio padre, quien en su momento en la niñez espiritualmente los padres tienen toda la autoridad con los hijos, bueno, hasta que los hijos se casan, porque ya la autoridad pasa a ser del esposo, igual la autoridad de los padres pasa a ser secundaria, pero sigue siendo autoridad espiritualmente. En cuanto a la oración, yo puedo orar con autoridad por mi hijo, porque es mío, porque está conmigo hasta que él decida pues salir del seno materno, pero igual sigo teniendo esa autoridad espiritual. Eso es para tanto para lo positivo como para lo negativo.
El caso es que eso influyó en toda mi vida porque el enemigo quería asegurarse de que yo no sirviera para nada y para eso, pues obviamente el abuso hace parte de una de las estrategias para destruir la niñez desde lo más profundo y para que no haya oportunidad de levantarse, porque simplemente eso, aparte que es súper difícil de superar, hace algo, una herida y tiene unas consecuencias profundas, demasiado profundas y devastadoras. Pero también hay algo que quiero tomar con respecto, hay un aspecto del proceso de paz. Yo recuerdo que yo hice el curso para capacitarme, para dar la cátedra de la paz cuando estábamos en el boom del proceso de paz. Y hay una parte del proceso de paz que tiene varias fases que se llama verdad, justicia y reparación. El concepto de coljuristas.com dice: la verdad, la justicia y la reparación se entrelazan y forman un tejido que permite a las víctimas y a la sociedad avanzar hacia la reconstrucción de su vida y hacia la convivencia social. No puede haber justicia sin verdad. No puede haber reparación sin verdad. Eso aplica, y yo lo he aplicado en mi proceso. No puede haber libertad. Y la Biblia lo dice, la verdad os hará libre. La verdad es que Cristo libera, pero la verdad es que Cristo en lo más profundo tiene todo el poder para sanarte. Lo que pasa es que cuando uno es víctima, uno mismo se revictimiza. Y uno a veces se sabotea de todas las formas posibles porque quiere convencerse a sí misma que es un ser dañado y por lo tanto mereció todo lo que recibió el abuso. Y vuelvo y repito, el abuso es un tema que siempre se evita a toda costa. Qué pena, no hables de eso, guárdatelo, a nadie le importa. Muchas veces hablando con mi esposo, que vemos de alguien comparte algo muy íntimo y en TikTok estábamos viendo el video, me apareció un video de una chica que estaban haciendo un tren hay un tren, no tren de tren, sino trends con D, perdona, mi inglés chichombiano. ¿Cómo se diría en español? No me acuerdo no, ahorita mismo no recuerdo la palabra literal. Para cuando algo se vuelve el tema de moda, por así decirlo, entonces todos empiezan a hacer videos de eso. El video era acerca de que ella la usaron a los 6 años, el día de su cumpleaños, y desde ese entonces sus cumpleaños para ella se convirtieron en algo muy triste. Me decía, ¿por qué comparte eso? Y yo le dije, eso que tú estás haciendo es revictimizar, así parezca que no. ¿Por qué no lo puede compartir? O sea, ¿por qué no puede mostrar lo que a ella le pasó? No, entonces, bueno, no me dijo eso, pero yo le dije, lo que pasa es que eso es feo de ver, feo de escuchar y es mejor taparse la cara y de ir de lado y no mirar, pero es que esa es una realidad. Y no se trata de que tengo que decirle a todo el mundo, me violaron, me violaron, me violaron, me violaron, como algo de lo cual uno se siente orgulloso. Pero en el caso en el que se pueda hablar y se pueda usar para algo útil y para algo bueno y para decirle, oye, no le dejes tu hijo a nadie. O sea, no digo que no confíes en nadie, pero no le dejes tu hijo a nadie. Ese cuento de dejar, que mucha gente dice, no, es que él tal nunca lo haría, eso no pasaría jamás, no, eso sería imposible, pero sí pasa. Igual no es que uno desconfíe de todo el que se acerque al hijo de uno, pero hay que ser muy conscientes de que eso existe y de que hay que saber con quién puede uno compartir o qué persona deja entrar en tu vida, porque también van a entrar en la vida de tus hijos. Hay que tener mucho cuidado, hay que enseñarle a los niños que su cuerpo es suyo. Hay que enseñar a los niños a tener confianza, a hablar, a contarlo. Tristemente, muchas veces se cuenta y no se cree. O se humilla a uno. A mí no se me olvida, tengo 3 momentos de mi niñez muy claros, tenía como 6 años y me hicieron la primera revisión delante de mis padres. Creo que podría cerrar los ojos y acordarme de esa revisión ginecológica que me hicieron, de las palabras que dijeron. Luego de un día exacto que el abuso llegaba a ciertas horas específicas y fue donde este año identifiqué que a las 5 de la tarde solía deprimirme mucho y era porque ese pensamiento, ese recuerdo estaba tan incrustado en mí que ese se convertía en mi hora triste, mi hora muerta.
Pues gracias a Dios por terapia ya no es así, ya todas las horas hablando emocionalmente pues me siento tranquila, me siento bien y no llega el recuerdo, pero el recuerdo lo tengo, o sea, si yo sí, o sea, me acuerdo perfectamente de él. Y la tercera vez, cuando se habla del tema delante de mí las personas adultas, como si se tratara de cualquier cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla delante de los niños porque yo tenía 3, 6, 9 años y recuerdo muy bien cada palabra. Ahora hay un tema muy difícil de asumir. Y ahora sí voy a hablar sinceramente porque cuando se juzga a una mujer violada, como que ella está rota y no es digna de un buen esposo, porque ya no es virgen, o no, pero como nunca fue virgen. ¿Y qué es el concepto de la virginidad en una mujer que fue abusada en su niñez? Cómo se toca y cómo se asume de una manera respetuosa. Sigo pensando que es demasiado machista hablar de ese tema y valorar a una mujer por esa parte. Sobre todo porque no conoces la historia de todas las mujeres en la vida. El abuso es algo que avergüenza y que nos quieren sentir a las que fuimos abusadas, que tenemos la culpa y que deberíamos sentir mucha vergüenza de eso y escondernos y no lo digas, no cierra uy, no, qué pena, ay, no hables de eso, no te da vergüenza. ¿Por qué me tiene que avergonzar algo que yo no tuve la culpa? Porque tengo que sentirme mal por algo que yo no decidí para mí. Lo cuento y como la verdad libera. Y la verdad y la justicia y la reparación vienen juntas porque siente uno y entiende uno pues que el proceso que no fue tu culpa no es tu culpa. Las consecuencias del abuso son profundas y por muchos años se presenta. Por eso sufrí de anorexia, por eso me saboteé en tantas relaciones, por eso no era capaz de establecer una relación sana. Pero cuando tuve la fuerza para decir voy a buscar mi verdad y voy a salir de esto, vino la liberación con oración, con terapia y sobre todo porque la verdad libera. La verdad de lo que pasó y la verdad de que Cristo sana, porque esto también, el dolor también necesita ser sanado. La verdad también necesita entrar y dar luz a nuestra vida. Entonces, yo conozco muchas mujeres que están intentando salir de todo ese proceso y no han podido, porque es muy duro, es difícil. O sea, no se trata de que yo diga, no, ya no me pasó y soy fuerte y entonces ahora yo voy a actuar de esta manera. No, o sea, estamos hablando de algo que te vulnera y que te hace volver a la niñez y que te hace sentir otra vez ese temor de que algo vuelva a pasar o de que al saberlo te van a definir por lo que te pasó, por un acto que no fue tu culpa, por un acto que no fue tu decisión, pero que la gente se sentiría a veces como con deseo de señalar, ay, mire, ya la violaron, ay, sí, ya es la esposa de Josué, sí, ay, no, entonces como la verdad en voz baja, pero siempre es una revictimización. No se trata ni que le tengan lástima, ni de que señales su verdad, pero que tampoco opines, sino de que esta es la verdad. Una verdad incómoda, pero esa es la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de nuestro contexto y de nuestro entorno familiar para criar mujeres que tengan la fuerza de valorarse a pesar de esas cosas? ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde tu educación, desde tu casa, desde crías unos hijos o crías una hija, o si no tienes hijos, más adelante cómo piensas aportar. Pero tenemos una sociedad rota por todos los lados. Tristemente Colombia tiene unos índices altísimos de abuso. Otras cosas es que hay personas que fueron abusadas físicamente, que fueron maltratadas, que tienen heridas muy profundas, que con el tiempo sienten que nunca se va a sanar y que tratan y tratan, pero no pueden salir. Es como que eso los amarrara y no, los metiera en lo más profundo, como en el fango, y no fuesen capaces de salir. Cristo tiene todo poder y toda autoridad sobre la muerte, sobre el abuso, sobre todo. Solo es que uno le abre el corazón y muchas veces la verdad no se cuenta sino se vomita porque está llena de suciedad. La verdad está matizada por el dolor. La verdad hace más que la verdad, es un resentimiento.
Cuando tú reconoces que estás resentida con Dios, porque hay mucha gente que está resentida con Dios, pero aún así no se lo dice. Yo se lo dije y fui libre. Le dije, Señor, yo toda la vida me he sentido resentida contigo porque crecí en un hogar cristiano y todavía no entiendo cómo no hiciste nada. Porque no hiciste nada. Yo era una niña. Pasó esto de tal tiempo y tú no hiciste nada. Tenía que decir mi verdad. Decírsela al único que podía reconocerla. Obviamente la respuesta de Dios vino y llegó a mi corazón y me quebrantó. O sea, Dios no tiene la culpa de este mundo podrido como está, sino que eso es consecuencia de la misma desobediencia. Y pues las víctimas tampoco somos culpables, pero tampoco lo es Dios. Esas son cosas que pasan tristemente de alguna manera u otra. Lo importante es aprender a salir de eso. ¿Cómo se sale de eso? Reconociendo lo que pasó. ¿Cómo se sale de eso? Orando. ¿Cómo se sale de eso? Buscando terapia y siendo consistente, porque si no siempre vas a terminar en ese círculo vicioso y no va a ser posible salir adelante. Te lo digo por mi experiencia personal, sí es posible, sí hay amor después del dolor, sí hay gente buena en el mundo, sí hay hombres buenos en el mundo, sí hay gente sana en el mundo, sí es posible volver a empezar, sí es posible aprender a amar y sí es posible porque tenemos a Dios. La gente predica mucho de salvación, Dios te va a sanar de cáncer, te va a dar dinero, pero es que Dios también repara corazones rotos o corazones pulverizados. Y bueno, esta mi verdad que comparto contigo con mucho amor. Espero que también sea recibida con mucho amor. Este tema se ha prestado para que muchas personas, mujeres, me contacten, me llamen, hablemos, y creo que lo más bonito es cuando aprendes a ver tu tragedia como una oportunidad de ayudar a otras personas y sobre todo de animar y de poder testificar de la grandeza de Dios. Creo que por ahora terminamos con esta serie de la anorexia y otros monstruos debajo de la cama. No digo que para siempre, porque posiblemente volvamos a subir dentro de la serie otro tema, pero sí me gustaría que comenzáramos. Ya me emociona mucho el tema de los dones y ministerios, y esta semana estuvimos aprendiendo un poco más de eso. Entonces vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios. Vamos a tener esta serie y luego retomamos pues estos temas que también son importantes, interesantes, pero recordemos que el Proyecto Esther se trata de educación, se trata de crecimiento personal. Gracias a todos los que han estado atentos, gracias a los que comparten, gracias a los que escriben, gracias a los que siempre han permanecido ahí. Muchas gracias y que Dios te bendiga.